Bien, como venía diciendo, hoy trataremos los apartados 1 y 2 del primer capítulo de El Capital, del primer libro. De nuevo, este seminario va a trabajar en este taller de una forma sintética, recogiendo las lecturas y no exponiéndolas meramente tal y como aparecen, sino dándoles cierto contenido de esquema, ¿no? y de síntesis de ese esquema que hemos realizado. Bien, en este caso he venido a repartir estos dos apartados en tres apartados, ¿no? Que serían la mercancía como célula económica, algo que ya veíamos en los prólogos que se adelantaba, cantidad y cualidad y trabajo abstracto. Realmente se van a tratar bastantes más temas, pero fundamentalmente podemos diferenciarlos en estos tres. Más adelante se irá haciendo, como veremos, más complejo y más comprensivo, ¿no? Se extenderá mayor la capacidad de análisis a medida que avancemos por este capítulo y por el libro primero. Bien, por un lado tenemos la definición inicial de mercancía, que nos dice que la mercancía es una cosa objetiva, es una cosa exterior a nosotros, algo que existe materialmente fuera de nosotros y que se aparece, que se crea, se produce para satisfacer necesidades de cualquier tipo, no solamente las físicas, como el estómago o la temperatura, sino también las del espíritu, las de la mente. Es decir, una mercancía es, lógicamente, algo que existe fuera de nosotros, es algo objetivo, pero que no tiene necesariamente una forma material particular, sino que puede, digamos, presentarse en formas bastante diversas. Por ejemplo, un masaje como tal no es algo que podamos tocar, no es algo que sea tangible y, sin embargo, es algo muy real. Este tipo de mercancías también existen y no podemos limitarnos, como a veces hacen algunos, a pensar que la mercancía es algo meramente material. Aquí se nos da una definición de la mercancía pues bastante capaz, ¿no? digamos, de resolver cuestiones como la de la rama de los servicios, etcétera. Algo que está hoy muy de moda, por cierto, es lo de consumir no ya productos, sino experiencias. Hasta los productos tangibles requieren de una experiencia que vaya más allá de su forma aparente. ¿Qué quiere decir que la mercancía es un objeto exterior? Bueno, lo que quiere decir es que es externo a nuestra voluntad, que es externo inicialmente a nosotros, o sea, nuestra extensión va desde, digamos, el centro del pecho hasta nuestros dedos, de los pies y las manos. Es decir, cuando hablamos de objeto exterior es algo que realmente pues, no identificamos con nosotros mismos inmediatamente. Sencillamente es algo que se contrapone a nosotros. Y esa contraposición nos da pie a satisfacer una necesidad. Entonces, en la medida en que, digamos, cogemos esa mercancía y la hacemos propia, pues suplimos eso. Bueno, sí, que se podría profundizar en lo de los servicios como mercancía. Básicamente es con la polémica que puede llegar a existir de aquellos que dicen que las mercancías deben ser algo meramente material en el sentido vulgar, algo que sea tangible, que sí, físicamente se pueda tocar, medir, pesar. Y en realidad hay trabajos bueno, resuelven esta definición, es decir, satisfacen una necesidad, siendo trabajos útiles y empleados de tal forma, bueno, de forma capitalista, que bueno, crean una mercancía, aunque no tenga una forma tangible. Y por eso, pues en los servicios, muchos trabajos, como por ejemplo el de cocina o el de camarero, pues también están, digamos, creando una mercancía, por ejemplo. O cuando se hace un anuncio de publicidad, lo mismo. Eso también es una mercancía y pues tiene unos fines y se vende bajo unos fines. En todo caso, vamos a continuar y luego, si eso, voy continuando este debate, que lo podemos tener luego, pero ahora voy a continuar la exposición y luego entramos a preguntas, si os parece. En todo caso, aquí, como ya se decía en los prólogos, pues la mercancía aparece como la célula económica de un gran sistema, de un complejo. Se nos da una definición y se nos explica también de una forma bastante brillante, bastante clara, que la mercancía es aquí aparece como la media de su clase. Es decir, se toma la mercancía en una abstracción completa. Estamos pensando en la mercancía media y como veremos más adelante también se va a pensar en el trabajo medio.
Ya se nos adelantaba en el prólogo a la primera edición que aquí los instrumentos científicos para este análisis económico, el principal va a ser la abstracción, va a ser como el microscopio de esta ciencia. Y en ese sentido, pues lo que está haciendo aquí Marx en este capítulo es, digamos, sintetizar mucho conceptos abstractos para poder exponerlos, conceptos que serán fundamentales para los siguientes capítulos y para toda la obra. Y bueno, Marx no los presenta en unas circunstancias, vamos a decir, ideales, sino que los presenta dentro de unas circunstancias históricas. Y es que nos habla de que este mundo, el mundo en el que las mercancías, digamos, dominan, es el del capitalismo. Y en este mundo las mercancías aparecen directamente como la forma de la riqueza. También hay riqueza natural, pero aquí no se contempla. Y la riqueza es el trabajo enajenado, que bueno, eso lo veremos más adelante, pero en todo caso aquí la riqueza es la acumulación de mercancías. La mercancía individual, pues lógicamente, como decimos, es una parte elemental de este organismo de acumulación de riqueza, de acumulación de mercancías. Y por ello es el punto de partida de esta investigación y de este capítulo. Como ya decía antes, bueno, realmente este es un modelo de producción históricamente concreto y se está analizando desde esta perspectiva, de que se toma una circunstancia concreta, ¿no? Que es el capitalismo, allí donde dominan las mercancías. Y por lo tanto, se habla de que tiene una división del trabajo específica. ¿Ha habido mercancías antes del capitalismo? Pues sí, las ha habido. ¿Y ha habido división del trabajo antes del capitalismo? Pues lógicamente sí. De hecho, hay división del trabajo que no es capitalista dentro del capitalismo, ¿no? La división dentro de una fábrica es una división del trabajo, pero es una división del trabajo que no está relacionada, vamos a decir, con la producción de mercancías diferentes, sino con distintos momentos de la producción de una misma mercancía. Entonces, esa división no estaría regulada, digamos, o no sería propia del capitalismo. El capitalismo tiene su división específica del trabajo, pero no son incompatibles otros modelos de producción con otro tipo de divisiones del trabajo. Por ejemplo, en el modelo feudal pues, había unas relaciones diferentes. Por favor, no utilicéis las diapositivas, veo que alguien ha pintado aquí. Por favor, no toquéis nada. En todo caso, y esto es bastante importante. Las mercancías, en este capítulo, se explica que se intercambian como equivalentes. Es decir, las mercancías, cuando se van a intercambiar, se va a intercambiar por un valor idéntico. Más adelante veremos que esto es bastante importante, el hecho de que mercancías muy diferentes en su forma puedan intercambiarse en una relación de equivalentes. Todo intercambio es una relación de equivalentes. Bien, siguiente apartado lo he denominado cantidad y cualidad, dado que estas son las características fundamentales de la mercancía, las que, digamos, la diferencian de una forma más clara. Podemos medir las distintas mercancías de muchas formas, las podemos medir en litros, en tonelaje, en unidades, pero esto es una expresión, bueno, meramente de que existen distintas formas de medir, entre países también existen diferentes formas de medir, pero fundamentalmente es una expresión de que las mercancías pues, son diferentes. Unas están en estado líquido, unas tienen unas propiedades químicas, otras tienen otras, unas tienen un uso u otro. Es decir, las mercancías se intercambian al final porque son diferentes. No vamos a intercambiar una silla por una silla. Se intercambian porque tienen una cualidad diferente. Pero también se intercambian en magnitudes determinadas. Por lo tanto, todas las mercancías podemos, digamos, o toda mercancía aparece desdoblada entre cantidad y cualidad, entre valor de cambio y valor de uso. El valor de uso, o mejor dicho, los valores de uso, porque todas las mercancías tienen valor de uso, todas las mercancías se producen para satisfacer necesidades de otros y por lo tanto tienen valores de uso sociales, valores de uso en relación a la sociedad en que viven. Todas las mercancías deben tener valor de uso si se quieren intercambiar y por lo tanto deben producirse pues, con unos medios y con arreglo a un fin que les permita satisfacer esa necesidad en última instancia. El valor de uso nos va a estar hablando de las características físicas en un sentido amplio, no meramente vulgar, que decíamos antes, no que sean meramente tangibles, sino la materialidad de estas mercancías, qué necesidades satisfacen, cómo lo hacen, y van a ser necesidades y valores de uso que están determinados por el desarrollo histórico, es decir, por la invención de nuevas tecnologías, por la capacidad de tener más tiempo de ocio o de tener un ocio diferente, por la capacidad de producir
materiales que antes no se podían trabajar, por ejemplo, la capacidad de extraer petróleo y la capacidad de convertirlo en plástico, o de extraer uranio y crear energía nuclear. Es decir, el desarrollo y el avance de la ciencia van a dar lugar a nuevos valores de uso. Y, como ya digo, estos valores de uso a lo que hacen referencia es qué utilidad, ¿no? Para qué fines y de qué manera se puede emplear la mercancía para satisfacer qué necesidades y cómo. Por lo tanto, luego tendríamos enfrentado a este valor de uso el valor de cambio, que ya no es una cuestión de cualidad, es una cuestión de cantidad. El valor de cambio es la relación cuantitativa que existe entre las mercancías intercambiadas. Si ambas mercancías se intercambian como equivalentes, pero son diferentes en su cualidad, son valores de uso distintos, por lo tanto, el intercambio no puede ser, digamos, exacto en general, ¿no? A no ser que se utilice un equivalente general, a no ser que utilicemos una medida que sea válida para ambas mercancías. O esta sustancia, digamos, que debe existir en el intercambio y que debe ser equivalente, es el valor. Y se expresa en el valor de cambio. Digamos, 39 monedas de oro es lo que vale un carro cargado de madera, por ejemplo. Un ejemplo aleatorio. Es decir, y también, por cierto, podemos expresar el valor de cambio en formas muy diversas, porque he puesto el ejemplo del dinero, pero se puede intercambiar, por ejemplo, un caballo por una cantidad de trigo, o podemos intercambiar gramos de plata por litros de agua. Es decir, hay diferentes, como decíamos antes, diferentes formas de medir, y todas estas formas de medir, en tanto que sirven para intercambiar mercancías, pues sirven de valores de cambio. Pero, como ya digo, hay digamos, una medida del valor de cambio que va todavía más allá. Esa medida de cambio que va más allá y que sirve para expresar la sustancia común que debe existir de forma necesaria para el intercambio de las mercancías, es decir, que debe expresar el valor, esa medida es el trabajo abstracto. El trabajo abstracto, como antes veíamos que se contraponía el valor de uso al valor de cambio, aquí el trabajo abstracto se contrapone al trabajo concreto, a la forma específica en que cada trabajo se realiza. Digamos que es la sustancia que comparten todas las mercancías si les quitamos digamos, sus partes constitutivas, si las abstraemos hasta lo único que ha creado valor, que es el trabajo. Y de esta forma, bueno, pues nos servirá para intercambiar mercancías que son cualitativamente diferentes. Nos permitirá incluso cambiar mercancías que utilizan tipos de medidas distintos, ¿no? Bueno, pues litros de agua por toneladas de hielo. Mercancías de todo tipo. Y nos permitirá, bueno, compararlas entre sí. Y es que en el intercambio mercantil, no estamos solamente equiparando las mercancías y contraponiéndolas las unas a las otras, sino que estamos también equiparando distintos trabajos, los trabajos diferentes que les han producido, los trabajos que han dado lugar a esa sustancia común. Y es que, igual que la sustancia común debe ser independiente a las formas del trabajo, pues de igual manera los trabajos que la producen se están equiparando, dado que se reducen a esa sustancia común. Bien, entonces tenemos que la mercancía va a aparecer en su forma acabada en el proceso laboral. Va a aparecer cuando la medimos, cuando observamos su valor de cambio, se va a expresar la cantidad de trabajo abstracto que se ha medido en tiempo. Y este trabajo abstracto es una representación del gasto de fuerza de trabajo socialmente necesaria como media. Es decir, aquí el trabajo abstracto no es otra cosa que el gasto de fuerza de trabajo social media, sin importar cómo se ha gastado esa fuerza. Es decir, no es lo mismo poner herraduras, herrar a un caballo, que limpiar las calles. No es lo mismo trabajar de taxista que trabajar en una empresa embotellada de cerveza. Son trabajos que, como ya digo, pues son diferentes, pero también tienen un gasto de fuerza de trabajo diferente. Entonces, lo que estamos observando aquí es que el trabajo abstracto representa una gran abstracción
una abstracción total de los trabajos diferentes, de tal forma que a lo que estamos llegando es a una especie de medida común para todos los trabajos. Y es que, claro, estamos reduciendo el trabajo a una unidad de medida, que es la del trabajo simple. El trabajo que, digamos, todo individuo, aunque no tenga formación, aunque no sea especialmente bueno para ello, todo individuo desarrollado alberga, es decir, la capacidad de trabajar que de media toda persona, sin, digamos, ningún tipo de añadido, en un momento histórico tiene. Y entonces estamos obteniendo una abstracción completa. Es un trabajo simple. Y esto lo cuantificamos, lo podríamos cuantificar en unidades. ¿Unidades de qué? Unidades de tiempo. Si la jornada laboral dura 12 horas y entendemos que ahí hay un gasto de trabajo simple, pues tendremos 12 unidades de trabajo simple, si se quiere medir, pues eso, en horas. Pero frente al trabajo simple hay otra realidad que explica bastante bien el mundo del trabajo, ¿no? Y es la del trabajo complejo. Este punto es bastante relevante, en mi opinión, porque se suele pasar desapercibido. Y es que el trabajo complejo, lo que representa o lo que es, no es otra cosa que el trabajo simple multiplicado. Es un trabajo cuya potencia, cuya capacidad es muy superior al trabajo simple y por ello no se miden de igual forma. Es decir, una hora de trabajo complejo, pues por definición, va a contener más trabajo abstracto, va a contener más trabajo simple que una sola hora de trabajo simple. Y esto es, bueno, el resultado de las capacidades productivas que van a variar, depende del individuo, pero fundamentalmente depende de la tecnología, depende de las condiciones en que se trabaja, etcétera, etcétera. De la formación, de las necesidades, bueno, productivas de ese trabajo. Y la complicación aquí es que esta reducción, esta simplificación de los distintos trabajos concretos a trabajo abstracto se da, digamos, de espaldas a los productores, se da sin que los productores se den cuenta de ello y sean conscientes. Y conciben que esta división del trabajo se debe a esta diferencia de trabajo complejo y trabajo simple se debe a la tradición. Digamos que aquí se expresa, se está haciendo en cierta referencia a los salarios. Sin embargo, específicamente se aclara en una nota que no se está hablando aquí del salario. ¿Por qué? Porque el salario es una categoría que veremos más adelante y que aquí se omite. A lo que se está haciendo aquí referencia con el trabajo simple y multiplicado es que hay trabajos que realmente que están creando mayor cantidad de trabajo abstracto por unidad de tiempo. Y si eso lo extrapolamos a la creación de valor y lo extrapolamos al salario, a lo cuánto vale cada hora de trabajo, pues claro, ahí vemos cierta relación, ¿no? Que hay empleos que tal vez están más pagados porque representan un trabajo complejo, no solamente más valioso, sino también más escaso. Bueno, aquí digamos que no se termina de meter en ese asunto porque estamos en un nivel de abstracción muy superior, estamos trabajando con categorías muy abstractas y bastante sintetizadas y que luego pues, nos darán pie a analizar el salario. En todo caso, quedarse con la idea de que, por un lado, el trabajo abstracto debe representarse como algo comparable en unidades de medida y que para ello debe reducirse a un trabajo, vamos a decir, simple y que este trabajo simple será medido en unidades de tiempo, pero que al mismo tiempo el trabajo complejo no es equiparable al trabajo simple, a no ser que haya sido primeramente reducido a trabajo simple. Un poco lioso, luego repasamos todas las dudas. Bien, pues como comentaba antes, la fuerza productiva o la capacidad de producir está determinada por sus condiciones, pues por las condiciones físicas, por la destreza, por la coordinación en que se trabaja, por el nivel tecnológico de las herramientas empleadas, por la eficiencia del proceso, si se realiza una economía de escala o se realiza de forma artesanal. Bueno, las condiciones naturales también influyen, tanto en la capacidad del trabajador, ¿no? como en cómo se trabaja. Y luego, pues, de nuevo, se introduce algo interesante, parecido al trabajo simple, que es que, por un lado, estamos diciendo que hay que reducir todos los trabajos, pero también hay que reducir
digamos, dentro de cada industria para compararla. Aquí tampoco se va a introducir, como no se introducía en el asunto del salario, pero va a dejar claro, ¿no? Por ejemplo, que existe una cosa que es el trabajo social necesario de media. Es decir, el trabajo que dentro de, digamos, la producción de coches se necesita de media para producir ese vehículo. Socialmente hace aquí referencia a que se trata de las condiciones de esa sociedad, en el sentido de cuál es su nivel técnico de media en esa industria, cuáles son las capacidades y, bueno, en general. Y en concreto, vaya, se está tomando aquí, como se tomaba en el caso de la mercancía, siempre el gasto medio. Y siempre el gasto medio, por ejemplo, para una industria. O sea, digamos que se está tomando el gasto medio dentro de la industria y luego el gasto medio en general cuando estamos hablando de trabajo simple. El gasto que de media hace un individuo por un trabajo, como digo, simple. Y bueno, digamos que se da cierta paradoja, pero es bastante intuitiva, y es que cuanto mayor es la fuerza productiva, cuanto menor tiempo cuesta producir, digamos, una mercancía, menor tiempo de trabajo, y por lo tanto, menor tiempo de trabajo se cristaliza en ella, menor tiempo, menor valor contiene esa mercancía. Porque a pesar de haberse incrementado la capacidad de producir esas mercancías, se producen más por hora con el mismo gasto, lo que obtienes es que cada una de esas mercancías va a tener una cantidad menor de trabajo simple. Pero si, digamos, suponemos que esta circunstancia de que la fuerza productiva se ve incrementada en nuestra empresa, por ejemplo, y no se dan las demás, pues podríamos tener que una mayor fuerza productiva, al compararla con la fuerza productiva media de esa industria, pues resulta ser mayor y en general, o sea, en la cristalización, en la realidad, se concretaría en que, bueno, pues nuestra fábrica tiene un trabajo más complejo. De todas formas, esto igual es muy lioso, no debería tal vez haberlo introducido con estos ejemplos tan concretos. Si no ha quedado algo claro, preguntadme y si no, voy pasando a responder las preguntas que habéis dejado por aquí escrito, porque esto es el final de la presentación. Me preguntan, ¿qué impacto tiene la contribución de Marx en cuanto a diferenciar valor y valor de uso? Y respecto a las teorías de valor anterior, de Carlos Smith, ¿cómo se contraponen las teorías anteriores? Bueno, la verdad es que esto no entra en lo que sería el capítulo, pero la mayor diferencia que yo encuentro al valor de uso y valor de cambio, o sea, realmente el problema que encuentro con Smith y Ricardo, o bueno, que se encuentra más con Smith y Ricardo, es que no conciben la plusvalía y tienen un problema al pasar del nivel abstracto, que es en el que nos encontramos, al nivel de una explicación de la economía pues más concreta. Entonces, lógicamente, bueno, conciben el valor de uso y el valor de cambio, pero digamos que el problema aparece ahí más tarde, cuando, o sea, donde la teoría deja de ser coherente es en estos pasos que son realmente importantísimos, que es crear una buena teoría a nivel abstracto, dotarse de unas buenas categorías a nivel abstracto, pero al mismo tiempo utilizar el método, que es lo que hace Marx, para poder, digamos, explicar la realidad. De hecho, estas categorías al final se extraen de lo que Marx observa y extrapola estas categorías y sobre otras pues construye nuestra teoría. Y el problema que encontramos con Smith y Ricardo es que en la teoría de los precios, pues digamos que aunque entienden más o menos los conceptos de valor de uso y valor de cambio, no son capaces de conciliar su teoría laboral del trabajo con su teoría de los precios. Esto, como ya digo, es para mucho más adelante. Mira, valor de uso, valor de cambio, dice Juancho que lo entiende, pero ¿qué es el valor a secas? El valor a secas no es otra cosa que lo que necesariamente debe existir para intercambiar unas mercancías. Es decir, pero también es el valor de uso. El valor es ambas cosas. El valor tiene que representar, ¿no?, digamos, de forma subjetiva, la satisfacción de una necesidad. Es decir, es valor para alguien.
o es valor para una sociedad. Por eso hablamos de valores de uso sociales, ¿no? Valores de uso que existen dentro de la sociedad. Pero al mismo tiempo, el valor, cuando intercambiamos o cuando queremos medirlo, pues se va a requerir una medida, y ese va a ser el valor de cambio. El problema está en que en el capitalismo valor de uso y valor de cambio, digamos, se desglosan de la mercancía. Y entonces se produce algo que antes no se daba, y es esa, digamos, separación entre el valor de uso y el valor de cambio. Por lo tanto, el valor es una conjunción de ambos dos. O sea, si estamos hablando de cómo se representa el valor, hablaremos de valor de cambio. En cambio, si hablamos de qué utilidad tiene, pues hablaremos de valor de uso. ¿Que se puede explicar la dualidad del trabajo? Sí, lo repito. Básicamente, todos los trabajos son diferentes. O sea, partimos de la base de que las mercancías se intercambian por mercancías diferentes. No vas a intercambiar una silla por una silla, hemos dicho. Es decir, como el producto del trabajo del carpintero para hacer una silla es muy diferente al trabajo del campesino para producir una cantidad de trigo, al comparar, eh, al comparar las mercancías como equivalentes, estaremos también comparando los trabajos como equivalentes, pero son muy diferentes. Por lo tanto, hay que diferenciar las condiciones concretas en que se produce algo, por ejemplo, el trabajo concreto, del trabajo abstracto, de esa sustancia común, esa unidad de medida de trabajos diferentes para poder proceder al cambio mercantil. Entonces, esa sería la dualidad del trabajo, el hecho de que se presenta por un lado como trabajo concreto y se presenta también como trabajo abstracto, como un trabajo que no solamente se produce unas condiciones materiales determinadas, sino que además, dentro de esas condiciones, produce una cantidad de valor expresada en unidades de tiempo de trabajo simple. Carácter fetiche de la mercancía. ¿Nadie tiene alguna pregunta que quiera hacer a viva voz? ¿Nadie tiene nada que comentar? Lo que dice aquí Berta de carácter fetiche de la mercancía, bueno, esto se trata más adelante, en el último apartado de este capítulo. Aquí lo que se está haciendo es una introducción a algunas características fundamentales de la mercancía. Por ejemplo, esa definición de que es un elemento que satisface necesidades de toda índole. Se está haciendo atención aquí a ese doble carácter de la mercancía que es fundamental, que es valor de uso y que es valor de cambio al mismo tiempo. Y esto deviene por las necesidades que requiere la explicación y bueno, el análisis del intercambio mercantil. Esto deviene en una diferencia también entre trabajo concreto y trabajo abstracto. Y bueno, esos son los fundamentos. Perdona, dices, has relacionado después el trabajo concreto con el trabajo simple y su relación con la tradición o condiciones sociales. El trabajo concreto se relaciona a nivel de análisis con el trabajo abstracto. Cuando hablamos de trabajo simple, en realidad estamos especificando, ¿no? La realidad que cubre esa medida. O sea, digamos que el trabajo abstracto es un índice y el trabajo simple es, como, es una parte de la explicación de cómo se ha construido ese índice. El trabajo simple se contrapone, digamos, al trabajo complejo, ¿no? Podría ser. Y básicamente es un concepto que se introduce para decir, oye, realmente lo que estamos midiendo es esto, el gasto de fuerza física, o bueno, física en general, tanto de músculos como de sudor, perdón, de sudor como de masa cerebral, lo que sea, gasto de energía, que se puede dar en formas diferentes, ¿no? Digamos. Y el trabajo simple sirve como esa unidad de medida para explicar esa media, ¿no? Del trabajo social. No sé si me he explicado muy bien. Claro, es la unidad de medida básica, exacto. Es decir, ¿cómo decirlo? Es la unidad básica de medida porque se requiere una unidad. Porque el trabajo complejo, un trabajo puede ser más o menos complejo, un trabajo puede ser más o menos simple, pero se escoge una unidad de medida que es la capacidad productiva de cualquier individuo sin formación, sin la edad adulta.
y por lo tanto pues tiene esa función, se podría haber cogido otra unidad de medida. Pero básicamente es algo que a mí me parece bastante importante, es una forma de explicar que hay trabajos que resultan mejor, no voy a decir pagados, pero hay trabajos que resultan más productivos y más, bueno, sí, más productivos que generan más mercancías para la sociedad que otros, o más que mercancías que trabajo abstracto. Insisto, a ver, este es un capítulo denso. Igual hay cosas que no he explicado en profundidad o no se han entendido bien. Por favor, todas las preguntas que tengáis, si queréis intervenir con algo, alzar la voz, o sea, la mano y os daremos palabra. Lo único, si queréis ampliar o entrar a alguno de los debates que están al margen de los capítulos, pues eso intentad dejarlo para algo más tarde. Pero bueno, si nadie responde, adelante. Víctor, Ettore tiene la mano levantada. Yo luego también quería añadir una cosita, pero bueno, Ettore, Bueno, volviendo a lo de trabajo complejo y trabajo simple. Dice aquí, un ejemplo podría ser cortar un árbol y hacer tablas, que podría costar, pues eso, una semana o un mes, dependiendo de la tecnología. Claro, digamos que tienes que cortar una hectárea de bosque y tienes un equipo que lo hace con hachas y otro que lo hace con motosierras. Y tú coges la media de tiempo que cuesta hacer ambos trabajos. Siendo la media, digamos, el trabajo con hachas. Las motosierras algo extraordinario. Pues a los trabajadores que trabajan con esa tecnología superior, tal y como viene aquí explicado, yo entiendo, esos trabajadores representan trabajo complejo. Pues no, no había visto que alguien tenía la mano levantada y no, David, no te oigo. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Hola. yo Ettore sí te escucho. No sé si Víctor tiene algún problema. Vale, no sé si me escucha Víctor. Hago la pregunta. Yo no oigo nada. Si queréis, me quito el micro y habláis porque yo no oigo a nadie, ¿no? Si quieres, Ettore, haz la pregunta y se la resumimos por chat luego a Víctor. Vale, perfecto, gracias. Mira, la pregunta es en la lectura de Diego Guerrero, la página 42, creo que tiene que ver con este tema. En la última parte, él habla, en la última línea, de hecho, la página 42, dice, por consiguiente, la creciente fuerza productiva de cada trabajo concreto tendrá como consecuencia que la magnitud de valor de la mercancía resultante sea decreciente. A mí no me quedó muy claro eso, esa conclusión que él hace, no sé si me la podrían ampliar un poco. ¿Puedes hacer copia-pega de la frase en el chat, por favor? Sí, mejor, yo la copio ahorita y la pego, no se preocupe. Pero bueno, Víctor, lo que he preguntado es sobre cómo se reduce el valor a medida que aumenta la fuerza productiva. ¿Cuál es la relación esa? Pero que Víctor no nos oye. Bueno, a medida que aumenta la fuerza productiva y se puede producir más cosas en menos tiempo, el valor de la unidad, de esa unidad, pues se reduce, ¿no? Porque si se hacen en el mismo tiempo 200 jerseys en vez de 100, el valor de cada jersey se reduce a la mitad. ¿Quedaría con eso resuelta, Ettore? O... Sí, lo que no entiendo ahí es a qué valor, porque si decrece el valor, pero el valor de la mercancía en realidad no decrece, lo que decrecería sería el trabajo, la unidad de trabajo simple, ¿no? Creo que han hablado, ¿no? Claro, el tiempo de trabajo es socialmente necesario y como se reduce el tiempo y el valor es eso, el valor es el tiempo de trabajo socialmente necesario condensado en la mercancía. Si Por- para hacer un jersey hace falta la mitad de tiempo de trabajo socialmente necesario, el valor del jersey decrece. claro, porque el valor va a estar en función de este valor abstracto a todos, que es el trabajo realizado, no el valor de cambio, que sería el mismo, ¿no? No, bueno, bueno, eso también
habría que ver el caso, o sea, la situación concreta, pero si el Claro, valor se reduce a la mitad, el valor de cambio tenderá a terminar por reducirse a la mitad. O de momento partimos de esa premisa en el capítulo 1. Si el vale, valor vale. del jersey se ha reducido a la mitad, si antes hacían 100 jerseys en 8 horas, ahora se hacen 200, y antes un jersey se cambiaba por una chaqueta, ahora harían falta 2 jerseys para tener un intercambio equivalente con una chaqueta. Entonces, el Claro, valor de cambio habría pasado de ser una chaqueta a ser eh, media, o al revés, ¿no? Dos jerseys, el valor de 2 jerseys, el valor de cambio de 2 jerseys serían ahora una chaqueta, cuando antes el valor de cambio de un jersey era una chaqueta. vale, vale, lo entiendo. Gracias. Nada. Yo antes cuando ha comentado creo que ha sido Juancho. Juancho ha comentado la diferencia entre valor de uso, valor de cambio y qué es el valor a secas. Yo creo que ahí es importante fijarse en dos cosas. Uno, en el título del apartado 1 que nos tocaba leer. Dice Marx. Porque el capítulo 1 es especialmente minucioso. Marx lo rehizo muchas veces y viene pensado de muchos años atrás. Dice, los dos factores de la mercancía, valor de uso y valor. Esos son los dos factores. Pero nos dice, entre paréntesis, que el valor tiene dos cosas. Está la sustancia del valor y la magnitud del valor. Lo que ocurre es que en la exposición del capital, Marx empieza diciendo que la riqueza en el modo de producción capitalista se expresa en la acumulación de mercancías, ¿no? Entonces, él lo que nos está haciendo es un abordaje al modo de producción capitalista en que está empezando por la primera evidencia con la que te encuentras. Es casi como si llegase un extraterrestre aterrizando a la sociedad capitalista y te encuentras con aquí las riquezas son mercancías. Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué es una mercancía, no? La mercancía es un objeto exterior que satisface, que es útil, ¿no? Entonces, dos páginas para la utilidad de la mercancía. Y el siguiente cosa que te encuentras cualquier persona con una visión inmediata de la mercancía es que tiene un valor de cambio, ¿no? Pues aquí no estamos todavía en el valor a secas. Lo primero que te encuentras es el valor de cambio. ¿Y qué dice Marx? Que es una relación cuantitativa. El valor de cambio es una relación. Tiene que haber dos para que haya un valor de cambio, ¿no? Y los ejemplos que nos da es eso, pues que cierta cantidad, por ejemplo, un cuarter de trigo vale cierta cantidad de betún o cierta cantidad de seda o cierta cantidad de oro, ¿no? Entonces, el valor de cambio de un cuarter de trigo es cierta cantidad de betún, cierta cantidad de seda, cierta cantidad de oro. Y la siguiente pregunta de Marx es, bueno, ¿y de dónde viene esto? ¿Cómo puede ser posible que cosas distintas se equiparen? Que eso pueda ser el valor de cambio. Y ahí es cuando llegas al valor. El valor es trabajo objetivado, ¿no? En la producción de una mercancía. Ahora, ese valor, como en el mercado no se expresa nunca, un jersey no se dice nunca que vale tantos minutos, sino que el valor siempre se expresa contra otra mercancía, ¿no? Entonces, el valor de cambio es eso, es el valor de una mercancía expresado en otra. El valor de un cuarter de trigo es tanto betún o tanta seda o tanto oro. Porque tanto betún, tanta seda y tanto oro y un cuarter de trigo, todos ellos tienen el mismo valor, la misma cantidad de horas, mismo tiempo de trabajo socialmente necesario. Entonces, el valor de cambio es la expresión del valor. La forma de expresión del valor. Pero eso lo vamos a ver en el punto 3. El punto 3 ahí queda clarísimo. Punto 3, la forma de valor o el valor de cambio. Ahora habíamos llegado al valor de cambio, nos lo habíamos encontrado de golpe solo para entrar a ver qué es el valor. Y el valor es la sustancia, el trabajo, la magnitud, cuánta cantidad cuánto tiempo de ese trabajo, ¿no? Eso es lo que habíamos resuelto en el punto 1. No sé si esto se entiende mejor ahora.
Ha habido comentarios. Voy a leer una pregunta. ¿Se puede deducir en estos textos que hemos leído dónde pone Marx el acento político de la economía? Es decir, si la economía es economía política, ¿podría tomarse la división del trabajo como un nivel más complejo de formas de sociedad prepolíticas y por lo cual la forma de un Estado? Bueno, la respuesta a esto sería externa a lo que estamos leyendo de momento. Ahora estamos con unas preocupaciones como muy específicas, ¿no? de la mercancía y qué es de la mercancía y del trabajo. Entonces, todo esto esta pregunta nos llevaría a otro sitio. Igual podemos ir respondiendo a la medida que avanza la lectura de Capital Pero esa forma de presentar el valor de cambio es aparente, porque es la forma de representar el valor. Pues sí, es la forma de expresar el valor. Como las mercancías no dicen no expresan directamente el tiempo de trabajo que implican, se expresa siempre en contraste con otra mercancía. Digamos que el equivalente es si yo no pudiese saber los kilos que pesa algo y dijese que un móvil pesa tantos clips o un mechero pesa tantos clips, ¿no? Porque yo no puedo decirlos. Y entonces expresar el peso del móvil en clips es el peso de cambio, ¿no? El peso de cambio de un móvil sería tanta cantidad de clips, porque pesaría lo mismo en la balanza. Pero tanto esa cantidad de clips y ese teléfono, ambos pesan una cantidad de gramos, y eso sería el valor. No sé si Víctor ya nos está oyendo. Valor es igual al tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de una mercancía. Eso es el valor. El tiempo de trabajo socialmente necesario. Porque luego está esa acotación, ¿no? No es cualquier trabajo, sabemos que tiene que ser un tiempo socialmente determinado, que tiene que ser el medio y tal y cual, ¿no? No, si decimos solo trabajo, pues podrían ponernos estas objeciones, ¿no? No trabajando de cualquier manera, sino según el estándar medio de un país dado en una época dada. En la página 100 del PDF hay una nota a la segunda edición en la que hace una crítica a Smith. La nota está añadida al último párrafo del punto y menciona a Smith. ¿Podría algún moderador leerlo y explicarlo? Lo único que estamos hablando de la página 100 del PDF. ¿Y qué página es del texto del libro? Vale, es la página 57. Vale, pues yo la leo y si alguien más, Joaquín o alguien por ahí, bueno, yo de momento la leo. La nota va al pie de una dice todo trabajo, por otra parte, es gasto de fuerza humana de trabajo en una forma particular y orientada a un fin, y en esta condición de trabajo útil, concreto, produce valores de uso. Entonces, al pie de eso está la nota que quieren que se comente y la nota dice sí. Para demostrar, y entre comillas cita a Adam Smith, que solo el trabajo es la medida definitiva y real con arreglo a la cual en todos los tiempos puede estimarse y compararse el valor de todas las mercancías, dice Adam Smith, cantidades iguales de trabajo en todo tiempo y lugar han de ser el mismo valor para el trabajador, han de tener el mismo valor para el trabajador. En su estado normal de salud, fuerza y con el grado medio de destreza que posea, el trabajador debe siempre renunciar a la misma porción de su descanso, libertad y felicidad. Ahí cita Marx a Adam Smith en La riqueza de las naciones. Y entonces Marx comenta, de una parte Adam Smith confunde aquí, y añade, no en todos los casos, la determinación del valor por la cantidad de trabajo gastada en la producción de la mercancía con la determinación de los valores mercantiles por el valor del trabajo. Vale, esto se va a resolver en el capítulo del salario, o sea, podemos intentar entrar ahora a ello, pero
Bueno, y sigue diciendo más. Y por eso procura demostrar que las iguales de trabajo tienen siempre el mismo valor. Dropa prevé que el trabajo, en la medida en que se representa en el valor de las mercancías, solo cuenta... ¿Alguien activa el micro? Solo cuenta como gasto de fuerza de trabajo, pero solo concibe ese gasto como sacrificio del descanso, la libertad y la felicidad, no como actividad normal de la vida. Sin duda, tiene en vista aquí al asalariado moderno, mucho más certero. Es el anónimo precursor de Adam Smith citado en la nota 9, cuando dice: un hombre se ha ocupado durante una semana en producir este artículo necesario y quien le dé a cambio de él algún otro objeto no podrá efectuar menor evaluación de la que es su equivalente adecuado. Mejor evaluación, perdón, de la que es su equivalente adecuado, que calculando qué le cuesta a él exactamente el mismo trabajo y tiempo, estoy leyendo fatal, bueno, el equivalente, lo cual en realidad no es sino el cambio entre el trabajo que un hombre empleó en una cosa durante determinado tiempo y el trabajo gastado en otra cosa por otro hombre durante el mismo tiempo. Vale, pues bueno, ahí hay dos críticas a Adam Smith. La primera, la de hacer la consideración sobre el trabajo teniendo la perspectiva solamente del asalariado moderno, ¿no? El trabajo, bueno, trabajo explotado, ¿no? Y por eso concebir el trabajo siempre como sacrificio del descanso, de la libertad y de la felicidad. Cuando ya sabéis, si alguien que haya leído el textito este de Engels sobre el trabajo y la transformación del modo en hombre, pues el trabajo, y para el marxismo es parte fundamental o el elemento fundamental de la humanidad, ¿no? Lo que pasa es que en el modo de producción capitalista está explotado por el capital y eso hace que el trabajo tome esta forma opresiva. Crítica por un lado, y lo otro es este error de pensar que los valores de las mercancías dependen del valor del trabajo, que en realidad aquí cuando Adam Smith habla del valor del trabajo se refiere al valor de la fuerza de trabajo, o sea, el valor del trabajador. Y no está, el valor de las mercancías no está determinado por lo que se le paga al trabajador. Eso ya lo va a ir explicando Marx con calma. El valor de mercancía está determinado por lo que hemos dicho. El tiempo de trabajo es totalmente necesario para su producción. Y el valor de la fuerza de trabajo, ya veremos en el capítulo específico cómo está determinado por el valor de las mercancías que hacen falta para su reproducción, ¿no? Para reproducir la fuerza de trabajo. Entonces, no es el valor de la fuerza de trabajo la que determina el valor de la mercancía. Y entonces, cuando se equivoca esto, pues es lo que le critica a Smith. Voy a leer para que quede para el chat, que se ha preguntado una cosa que es importante. Una duda importante: valor de cambio y precio no tiene mucho que ver, ¿no? Y se contesta: el precio es una forma de valor de cambio, de expresar el trabajo abstracto que contiene la mercancía. Sin embargo, precio y valor de cambio no son lo mismo, y más adelante en el libro 3 se verá que la magnitud de trabajo abstracto de una mercancía y su precio no son idénticos. Precio y valor no son lo mismo. Esto se va a resolver en el apartado 3, porque el apartado 3 va sobre la forma del valor o el valor de cambio, o sea, más usa como sinónimos, ¿no? ¿En qué forma se expresa el valor? Pues eso es el valor de cambio. Y si os fijáis en el índice, pues primero vamos a empezar por la simple, vamos a llegar a la total o desplegada, luego a la forma general y después a la forma de dinero. Entonces, al final llegaremos al precio. El precio es una de esas formas del valor de cambio. Si yo expreso el valor de un pantalón en tantos jerseys, o si yo expreso el valor de un pantalón en tantos jerseys, tantas jamón, tantos paquetes de Kleenex, o si yo expreso el valor de un pantalón en dinero, son formas de expresar el valor históricamente constituidas, bla, 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 bla. Entonces el precio es
el valor de cambio expresado, o sea, o el valor expresado a través de la mercancía dineraria, pero eso lo vemos en el punto 3. Te voy a contestar, Héctor Eslavina, ahora que os oigo y puedo intervenir. Preguntas que si podemos comentar un párrafo que has pasado que dice así: esto es posible porque cada cierta cantidad X de trabajo esta siempre será responsable, como hemos dicho, de la creación de la misma cantidad de valor. Pero la mayor o menor productividad del trabajo útil y concreto en el que se manifiesta el trabajo humano puede hacer aumentar o disminuir el volumen de valores de uso por unidad de tiempo que resultan del proceso de la producción. Bueno, claro, a ver, antes no he sido claro posiblemente. La cuestión es la siguiente. Si el proceso de producir pantalones, por ejemplo, con una nueva máquina de tejer se reduce a la mitad de tiempo, entonces una misma unidad de trabajo, bueno, el mismo trabajo en el mismo tiempo producirá una mayor cantidad de productos. Lo que quiere decir esto es que esos productos, el trabajo que contienen, se ha dividido por la mitad, porque ahora contienen la mitad de trabajo abstracto de lo que contenían antes. Pero esto es de carácter general, como te digo, sí, pero se produce en toda la industria. Las diferencias que puede haber entre distintas industrias, quiero decir, distintas fábricas, en el que una tiene un proceso más tecnológico y que le permite hacerlo más rápido, y otra que tiene un proceso pues, menos eficiente y que todavía es más lenta, pues aquí de esta variedad de fábricas con distintas capacidades va a haber una media. Entonces, aquí lo que se está tomando es esa media, pero luego existen realidades diversas, ¿no? Dentro de- de lo que es pues eso, la rama industrial en concreto. Sí que es verdad, ¿no? Que cuando hablaba de trabajo simple y trabajo complejo, igual el ejemplo que he puesto era exactamente lo opuesto al que pone Marx, porque Marx pone un ejemplo de esta clase aquí. eh, y tal vez no haya explicado bien ese punto, ¿no? La diferencia de que aquí se está hablando en general de la media. Y espero haberte respondido, no sé si eso te aclara. A ver, dice Daniel, valor de cambio de una mercancía es aquella cantidad de valores de uso que se recibe en el intercambio. No, eso no es así. Valor de cambio de una mercancía es la expresión de su valor en una unidad de medida. Y la mercancía es valor de uso. Entonces, el valor de cambio no es una cantidad de valores de uso, sino que es el valor, la mercancía es el valor de uso y ese valor de uso tiene un valor de cambio. Bien, luego comenta, el valor de una mercancía es la objetividad espectral que posee esta mercancía al momento del cambio como encarnación de trabajo abstracto humano. Sí, efectivamente. El valor, bueno, por lo menos el valor de cambio es la medida de de sustancia común, de ese trabajo abstracto. Y efectivamente, ¿no? El valor de cambio es la forma de manifestación, el modo de expresión del valor. Exacto. Y claro, como decía inicialmente, y habremos de incidir en esto varias veces, aquí se está tratando de cuestiones muy abstractas. Se está presentando un modelo cuyo nivel de abstracción es muy grande y metodológicamente más nos explica por qué, digamos, o cómo ha llegado a estas categorías de trabajo abstracto y por qué y qué representan. Y por lo tanto, pues digamos que se vuelve un poco complejo porque a veces introduce elementos que hacen más completa la explicación y la hacen apropiada, pero que generan pues igual cierta confusión. Entonces, claro, aquí hablamos, por ejemplo, del trabajo abstracto como sinónimo del trabajo socialmente necesario para producir una mercancía. Es decir, hablamos de la media de tiempo que esa sociedad requiere para producir, o mejor dicho, la unidad de tiempo que esa sociedad gasta
en capacidad productiva, ¿no? En fuerza de trabajo. Entonces estamos hablando siempre ahí de la media, pero claro, para llegar a esa media primero tienes que crear una unidad de medida. Y bueno, también explica ese punto. Se comenta aquí una cita del texto de Guerrero que dice: la escisión de la mercancía en cosa y valor solo se produce realmente cuando, ya desde el momento de su producción, el producto del trabajo se convierte en mercancía y el trabajo privado en doblemente social. Ha de cumplir su parte en la división social del trabajo como algo natural y ha de materializarse en una mercancía que pueda realizar su valor. Claro, incidía inicialmente en estos puntos el hecho de que aquí se está analizando el modelo de producción capitalista, que es aquel en el que los productos del trabajo, el resultado de distintos trabajos bajo una división del trabajo concreta, dan lugar fundamentalmente a mercancías, es decir, se presentan como mercancías. Entonces, claro, aquí vemos que el producto del trabajo se convierte en mercancía. Bueno, pues efectivamente, ¿no? Aparecen fundamentalmente el producto del trabajo como mercancías y el propio trabajo se vuelve una mercancía. Entonces, aquí es donde, digamos, se da esa escisión entre cosa, entre valor de uso y valor de cambio, porque se requiere, digamos, bueno, el intercambio está generalizado y se requiere realizar un valor al mismo tiempo que producir que satisfacer una necesidad concreta. ¿Nadie tiene nada más que añadir? ¿Alguna cosa que no haya quedado ya clara o que os genere confusión? Preguntan que se entiende que dos valores de uso intercambiados que tienen que ser diferentes tienen como unidad de medida o valor de cambio. Tienen por necesidad una forma de equipararse, de compararse el uno al otro. Y por lo tanto tienen que ser equivalentes, mercancías diferentes, productos intercambiados diferentes, tienen que ser equivalentes a un tercero. Ese tercero es el trabajo abstracto que contienen. Y el valor de cambio, como ya digo, es una expresión del valor contenido. Si tú comparas 3 sillas por unos zapatos, el valor de cambio de unos zapatos son 3 sillas y el valor de cambio de una silla es un tercio de zapato, de pares de zapatos. Entonces, el valor de cambio es cualquier forma en que se exprese el valor. Pero luego existen en formas de expresar el valor pues, más concretas, como el precio. Pero el precio no sería la diferencia entre el trabajo útil y el trabajo empleado en la mercancía. Más adelante veremos exactamente qué es la plusvalía y el precio se ve en otro capítulo. El debate de si el valor de la mercancía que hay aquí en el grupo, el valor de la mercancía aparece en el momento de intercambio y no desde la producción, cuidado, porque el valor solo se produce en la producción, solo lo crea el trabajo, la fuerza de trabajo que se consume, es decir, la fuerza de trabajo que se gasta productivamente. Por lo tanto, un valor existe en el momento en que ese trabajo se cristaliza en la mercancía. Ahí ya hay valor. Otra cosa es que la determinación solo pueda existir por el intercambio. Pero en todo caso, el valor ya, digamos, preexiste al intercambio. Ya su determinación, eso podemos debatirlo.
La pregunta es si puedo definir el concepto de media. Bueno, pues la media es de la suma de todas las partes y su división por la cantidad de las mismas, pues lo que te da de media, ¿no? Digamos, o sea, por ejemplo, vamos a ver, eh, si tenemos distintos niveles tecnológicos de producción de cuero, bueno, de producción de cuero, de caucho, de producción de caucho, tenemos distintos niveles tecnológicos industriales y tenemos unos trabajadores que van al campo a pie, tenemos unos que van en furgonetas con coches, están mejor dotados de herramientas para sustraer el caucho, y luego tenemos otros que tienen una planta con todo ello, o sea, un cultivo con todo ello mecanizado, donde el caucho se extrae directamente sin necesidad de mediación humana y solo hay que supervisar. Bueno, pues tenemos tres niveles para la extracción de caucho, pues muy diferentes. ¿Cuál vamos a coger? Pues aquel que sea el que represente mejor el nivel productivo de esa industria. Y el que mejor lo representa no tiene por qué ser no tiene por qué ser el nivel de producción, el nivel tecnológico medio, ni alto, ni bajo, sino que va a ser, digamos, el más común en relación a los demás. Es decir, o sea, es matemáticas, me refiero. Si tienes tres niveles de capacidad productiva y tienes tanta producción producida por distintos niveles, pues coges la cantidad producida por el nivel y lo divides entre el número de industrias. Y del sumatorio obtendrás la media. No sé si te he explicado eso, pero bueno. Claro, exacto. Los productores que se comenta aquí no saben lo segundo, o más precisamente, no saben que al equiparar en el mercado sus productos heterogéneos están reduciendo a trabajo humano homogéneo sus trabajos específicos, pero lo hacen. Y este es el carácter de ser valor, y este es el carácter particular de ser valor, lo concibe como algo universal. Claro, o sea, efectivamente, aquí se indica que es por tradición, por lo que se cree, que unos trabajos, por ejemplo, valen más que otros. De igual forma, eh, también todo el proceso se da sin conocimiento de los sujetos que están involucrados. En intercambio, se entiende el concepto de que deben cambiarse por un equivalente, por algo que es igual, pero al cambiarlo, pues en forma de trueque por otra mercancía o al cambiarlo por dinero, ellos piensan y ven su mercancía reflejada en dinero, pero no ven cómo los trabajos se entrecruzan y se equiparan. Únicamente ven las formas en que sus trabajos se comparan, pero no ven, digamos, la sustancia. No sé qué otros ejemplos de media deseas, pero como te decía antes, por ejemplo, tú puedes calcular que la recolección de uva por una hectárea de terreno se tarda de media hora. ¿Y qué es de media hora? Pues lo que tardas tú en hacer la mano, lo que tarda una cuadrilla en hacer la mano o lo que tarda una vendimiadora. O sea, depende de las condiciones tecnológicas y de ahí, de todas las distintas plantas, de todas las distintas hectáreas, cómo se recoge allí la uva, pues tú tendrás distintos usos tecnológicos y distintas productividades del trabajo, y si haces el sumatorio y lo divides por las hectáreas existentes, tienes la media en tiempo. O sea, si tú coges todo el tiempo que se ha dedicado a recoger esa uva y la divides por las hectáreas que estás teniendo en cuenta, pues tendrás la media de tiempo que se ha tardado en recoger. Y esa será tu media de trabajo socialmente necesario para recoger, bueno, que representa ese trabajo. No sé. Hola Víctor, ¿me escuchas? Sí, se te oye. Muchas gracias. Perdona que me entere porque me acabas de explicar hace un ratito la cifra de los productores, pero la vuelvo a leer y vuelvo a leer y no me queda muy claro. No sé si podrías volver a explicar por qué es que cuando entiendo que en el mercado estos productos heterogéneos se intercambian, se equivalen, por qué no o sea, por qué están reduciendo el trabajo humano, entiendo, en esos, o sea,
¿Por qué reducen a trabajo humano esos trabajos específicos en el intercambio? Hay partes que no te he escuchado por interferencias. Igual, si puedes dejarlo por escrito o sintetizarlo, te puedo responder, pero es que no te he pillado algunas cosas. Vale, vale, vale. Voy a ver. Claro, mira, aquí ponen una cita que, bueno, la voy a leer. Lo que determina el valor no es el tiempo de trabajo individual gastado efectivamente en la producción, sino solo el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción. Este tiempo de trabajo socialmente necesario es una magnitud media, que depende de cuáles sean las correspondientes condiciones normales de producción. Pero el nivel de la técnica y la cualificación es algo que solo se determina a través del intercambio en el mercado. Bien, esto último es obviamente falso. Me refiero, el nivel de la técnica y de la cualificación van a venir marcados por las diferencias de tiempo necesario para producir ese bien. O sea, si con una nueva máquina tú tardas la mitad de tiempo en producir ese producto, pues técnicamente es bastante obvia la mejora. Si con la misma cantidad de obreros y obtienes el doble de producto en la misma cantidad de tiempo, o sea, el cambio técnico es muy sencillo de ver y no se da en el intercambio, el cambio técnico, y tampoco el de la cualificación. Si resulta que para esa máquina se requiere un trabajador pues, más cualificado, eso tampoco se da se observa en el intercambio. Yo creo que ahí Heinrich no entiendo muy bien a cuenta de qué habla de eso, porque de hecho las condiciones normales son las condiciones medias. O sea, bueno, sí, eso ya lo tiene claro, pero no entiendo cómo él diferencia entre las condiciones normales. ¿Qué es para él la media ahí? Si no es la diferencia técnica y de cualificación. Y yo entiendo que cuando habla que eso se reconoce a través del intercambio, se está refiriendo a cuando necesariamente se está refiriendo a cuando se comparan trabajos diferentes. Diferentes no en el sentido de que se emplea una máquina u otra, sino que se dan en ramas de la producción diferentes. O sea, el trabajo del albañil contra el del carpintero, no el de un albañil contra el de otro albañil. Pero, claro, si ahí se está refiriendo a la técnica y a la cualificación, bueno, cuando es comparando trabajos diferentes, sí que es verdad que solo podrán observarse a través del intercambio. Claro, con lo que comentas es así, ¿no? Lo normal depende de los productores que están en ese mercado. Entonces, si hilar con las manos es lo más común, lo más habitual es la media en ese mercado, pues el tiempo de trabajo socialmente necesario para hilar será el de hilar con las manos. Pero el hecho de que dependa de qué productores van al mercado, no me parece a mí causa como para justificar el hecho de que se determine por el intercambio, ¿no? El intercambio saca a la luz algo que ya existe, que es el tiempo de trabajo para producir una mercancía medio. En todo caso, tal vez este debate se debería dar de cara a más adelante porque es un tanto complejo y hay otras cosas que van antes
digamos, para afrontar esta cuestión. De nuevo, aquí nos habla de el trabajo, digamos, medio en una industria, y no lo menciona así directamente, pero es que habla del trabajo socialmente medio, las condiciones normales, y habla también de trabajos con distinta capacidad productiva. Entonces, hay que entender en qué esfera se da esto. Pero bueno, no sé yo si ya hemos agotado los posibles debates, puesto que no. Ah, bueno. Preguntan, ¿es la forma de dinero un ejemplo de la forma general de valor o son distintas? Hombre, desde luego la expresión monetaria, porque el dinero como tal es una mercancía o funciona como una mercancía, eso se verá más adelante. En todo caso, el dinero como expresión monetaria del valor, pues es valor de cambio. O sea, cuando hablamos del precio de algo, eso es, en este caso, su valor de cambio. Y sería, más que la forma general del valor, el precio representa el equivalente general. El dinero es el equivalente general. Es decir, aquello por lo que cualquier mercancía puede ser intercambiada, que se puede equiparar a todas las mercancías. Y en ese sentido es una representación peculiar del valor de cambio y del valor. Pero decir que es la forma general del valor, o sea, es la forma en que el valor se expresa de forma generalmente, si quieres, o la forma de calcular el valor, o de forma aproximativa en realidad, pero bueno, sí. Bueno, pues si no hay nada más que preguntar o aportar, lo dejamos aquí, a no ser que alguien tenga algo que decir. Yo creo que terminamos con esto. Vale, una última. El fetiche del dinero contra el fetiche de la mercancía. A ver, el fetiche del dinero es una expresión del fetiche de la mercancía o una parte de la misma. O sea, el fetichismo del dinero, que es algo que se ve capítulos más adelante, o sea, al final nos estamos adelantando en muchos campos. El fetiche del dinero, em, como ya digo, existe porque existe el fetiche de la mercancía. El dinero es el equivalente general de los valores de las mercancías. Y cuando los productos aparecen fundamentalmente como mercancías, cuando domina la ley del valor, pues domina también el fetichismo de la mercancía. Y el fetichismo, claro, el tema dices que lo menciona Guerrero. La cuestión es que la lectura de Guerrero era interesante ahora, porque no eran muchas páginas, pero al leer el capítulo entero nos adelantamos un poco. Entonces, ese tipo de cosas pues, no las he tocado, pero sí son muy importantes porque, bueno, el fetichismo de la mercancía y el dinero pues se van a trabajar aquí. Sin embargo, el fetichismo del dinero se desarrolla de una forma mucho más completa en el libro tercero, si no recuerdo ahora mal. Lógicamente, lo que aquí se dice es importante para lo que se va a decir después. No hemos llegado todavía, pero lo que se dice en el fetichismo de la mercancía pues es importante para otros temas que van a venir después. Bien, si esto es todo, nos vemos dentro de 2 semanas. Esta vez presentará otra persona y trataremos pues, la siguiente parte de este primer capítulo.